Durante las primeras semanas en su nueva casa en Guadalajara, Andrea notó detalles que, aunque pequeños, no lograba ignorar. Cada mañana, sin falta, el trapo de la cocina que ella misma dejaba colgado junto al fregadero aparecía mojado, perfectamente doblado y con un olor tenue, antiguo, como a jabón de antes. Lo extraño no era solo la humedad, sino la precisión con que estaba acomodado. Su esposo, Gerardo, siempre salía temprano a trabajar y juraba no tocar nada. Ella, por su parte, no recordaba haberlo usado durante la noche. Pensó que quizás se estaba confundiendo, pero aquello empezó a repetirse con tanta regularidad que dejó de parecerle casual. En una ocasión dejó deliberadamente el trapo seco, extendido sobre la mesa. Por la mañana apareció colgado y húmedo, como si alguien lo hubiera lavado y doblado con esmero. Ese día no dijo nada, pero la inquietud comenzó a instalarse en su rutina. Con el paso de los días, Andrea notó también que ciertos utensilios que dejaba sucios al dormir, como un vaso o una cuchara, aparecían limpios en el escurridor, todavía goteando agua. No era algo que sucediera siempre, pero cuando ocurría, lo hacía con la misma precisión, limpieza silenciosa, sin rastro de intervención humana. Una madrugada se despertó con una leve sensación de humedad en el ambiente, como si la casa hubiese absorbido algo del rocío exterior. Fue a la cocina a beber agua y al encender la luz lo vio otra vez. El trapo, mojado y doblado, justo donde ella lo había dejado estirado. No quiso asustarse. No había ruido, no había ruidos extraños, ni pasos, ni sombras. Pero algo en la escena no encajaba. La casa era antigua, con un patio largo, piso de madera que crujía con facilidad y una lavandería al fondo. No era la primera vez que Andrea vivía en una construcción vieja, pero había algo en ese lugar que no se sentía como parte del pasado, sino como si aún estuviera activo. A diferencia de otras casas donde lo antiguo evoca recuerdos, en esta parecía que alguien seguía habitando lo que ya debía estar en silencio. No se lo comentó a Gerardo de inmediato. Quiso observar más, anotar mentalmente las veces que ocurría. Quería tener la certeza de que no era una distracción o una rutina mal recordada. Lo que Andrea aún no sabía era que el cuarto al fondo del patio, uno pequeño, con la puerta cerrada desde que llegaron, tenía más relación con todo aquello de lo que estaba dispuesta a admitir. Si tú también eres amante de relatos como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más extraña que has vivido. A veces, lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se repite en silencio. Unos días después, Andrea se armó de valor y decidió explorar ese cuarto del fondo. Era una habitación que había pasado desapercibida durante la mudanza. El agente inmobiliario apenas la mencionó. La puerta estaba cerrada con llave y la pintura de la madera ya se estaba descarapelando por la humedad del ambiente. No era más grande que un baño y no tenía ventanas hacia el interior de la casa. Solo una pequeña abertura que daba directamente a la pared del patio trasero. Buscó entre las llaves olvidadas en la alacena y una de ellas encajó al primer intento. El cerrojo giró con dificultad, como si llevara años sin moverse. Cuando abrió, el aire que salió del cuarto era espeso, casi detenido. La temperatura adentro era notablemente más baja, como si el lugar se hubiera congelado en el tiempo. Lo que encontró no fue una bodega ni un espacio abandonado, sino una habitación intacta. La cama de una sola plaza estaba hecha con sábanas blancas, amarillentas por el tiempo. En la esquina, una mesita de madera con una toalla doblada encima. Un peine de plástico gris descansaba al lado de una vela nunca encendida. Lo que más la inquietó fue una marca oscura en la pared, a la altura de un hombro humano.
Parecía la impresión de una mano apoyada con fuerza, como si alguien se hubiese sostenido allí antes de caer. Andrea no sabía cómo interpretar lo que veía. No era miedo lo que sentía, sino una especie de incomodidad profunda, como si estuviera invadiendo un lugar que aún pertenecía a alguien. Cerró la puerta con suavidad y volvió a su rutina, pero desde ese día comenzó a percibir con más claridad lo que antes eran solo sospechas. El aire alrededor de la lavandería se sentía más pesado. El olor a jabón de barra era persistente. Cada vez que pasaba cerca, el piso crujía más de lo habitual. Una noche, ya acostada, escuchó lo que parecía ser el roce de pasos muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies descalzos por el pasillo del fondo. El sonido venía del área del cuarto recién abierto. No se levantó, no dijo nada, solo cerró los ojos con fuerza y esperó que pasara. Al día siguiente, el trapo volvió a aparecer mojado, esta vez sobre la mesa, goteando. No era sugestión, no era una coincidencia. Andrea lo sabía, aunque no pudiera explicarlo. Había algo en esa casa que no quería ser ignorado. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que Andrea descubrirá más adelante no solo cambiará su forma de ver esa casa, sino también lo que creemos que sucede cuando una vida termina sin haber recibido nunca el permiso de descansar. Gerardo, aunque siempre escéptico, comenzó a notar los cambios en Andrea. No dormía bien, se sobresaltaba con ruidos mínimos y pasaba largos ratos frente al cuarto del fondo, como si esperara escuchar algo. Para calmarla, y también por curiosidad, decidió instalar una pequeña cámara de vigilancia en el corredor trasero, justo apuntando hacia la lavandería y la puerta del cuarto. La primera noche, la cámara funcionó con normalidad, pero al revisar las grabaciones, notaron que entre las 2:59 y las 3:03 de la madrugada, el archivo simplemente desaparecía. No había imagen, no había sonido, solo un salto de 4 minutos, como si el tiempo hubiera sido editado. Pensaron que era un error del sistema. Formatearon la tarjeta de memoria, cambiaron el enchufe, incluso reemplazaron el dispositivo, pero la anomalía continuaba exactamente igual. Todos los días la grabación se interrumpía en el mismo rango de tiempo. Andrea empezó a dejar objetos deliberadamente fuera de lugar: una cuchara sucia en la tarja, un paño arrugado sobre la estufa, una taza medio llena sobre la mesa. Por la mañana todo estaba limpio, como si alguien hubiera entrado en la cocina durante la noche y realizado pequeñas tareas sin hacer ruido. Ningún vecino tenía acceso. Las puertas estaban siempre cerradas. Nadie más tenía llave. Una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, Andrea escuchó con claridad un sonido que ya comenzaba a reconocer: el característico chirrido de un trapo siendo torcido. Esta vez, sin embargo, venía acompañado por un arrastre suave de sandalias por el suelo. Se levantó lentamente, cruzó la sala en silencio y se asomó hacia la lavandería. La luz estaba apagada, pero el olor era inconfundible. Jabón de piedra, humedad y un rastro tenue de sudor humano. Volvió a la cama temblando. Esa noche soñó con una mujer sentada en la orilla de una cama blanca, peinando su cabello con un gesto cansado. No hablaba, solo levantaba la vista y sostenía la mirada con tristeza. Andrea despertó sobresaltada, con el nombre Rosa en los labios, aunque no recordaba haberlo escuchado antes. Al día siguiente, al abrir el armario de la lavandería en busca de una caja de herramientas, Andrea encontró una carpeta olvidada. Dentro había recibos antiguos, facturas descoloridas y una carta. Estaba escrita a mano, con letra firme y clara. La firmaba una tal Rosa Jiménez y comenzaba con un agradecimiento por todos los años vividos en esa casa. Decía estar cansada,
Mencionaba dolores en el pecho y la necesidad de volver a su ciudad natal para cuidar a su hermana enferma. Pedía perdón por no poder seguir cumpliendo con sus tareas. La carta nunca fue entregada. Andrea la leyó en silencio varias veces hasta que una lágrima cayó sobre el papel. El miedo seguía allí, pero ahora había algo más profundo: culpa. ¿Tú también has vivido algo inexplicable en una casa? Cuéntanos tu historia en los comentarios. A veces, compartir lo que nos marcó puede ser la única forma de entender lo que otros callan. Después de leer la carta una y otra vez, Andrea la guardó con cuidado en una bolsa plástica y la colocó sobre la mesita dentro del cuarto del fondo. Lo hizo sin saber muy bien por qué, pero algo le decía que aquel papel no debía quedarse en el olvido. Esa misma noche volvió a tener sueños. Esta vez, Rosa ya no estaba peinándose. Estaba de pie junto a la puerta, como esperando que alguien entrara. No hablaba, pero su presencia era firme, como si llevara años aguardando una respuesta. A la mañana siguiente, Andrea decidió hablar con su suegra, doña Inés, quien conocía la historia de la casa desde mucho antes que ellos se mudaran. Se sentaron en la terraza, tomando café, y Andrea le mostró la carta. Doña Inés palideció al leerla, y tras un largo silencio, dijo con voz muy baja: «Esa mujer trabajó aquí casi toda su vida. No tenía familia, no salía de la casa más que para ir al mercado. Era buena, callada, de esas personas que parecen invisibles, pero hacen que todo funcione». Contó que Rosa murió en ese mismo cuarto, durante una madrugada fría de enero. Nadie lo notó hasta que no hubo desayuno a la hora habitual. La encontraron tendida en la cama con los ojos cerrados y el rostro tranquilo. Dijeron que fue un infarto, que no sufrió, pero lo que más impresionó a doña Inés fue la expresión de su rostro. No parecía en paz, parecía inconclusa, dijo, como si se hubiera ido sin permiso. Andrea sintió un nudo en el estómago. Pensó en los objetos lavados, en los trapos doblados, en la limpieza silenciosa que ocurría cada madrugada. Pensó en la carta, en la petición de descanso, en la hermana enferma que quizás nunca supo que Rosa había muerto. Doña Inés la miró fijamente y le dijo: «Yo escuché a Rosa una vez llorando en ese cuarto. Decía que no sabía cómo irse, que nadie le había dicho que ya podía dejar de servir, que tenía miedo de irse sin avisar». Después de esa conversación, Andrea no volvió a ver el cuarto del mismo modo. Cada vez que cruzaba el patio y pasaba frente a esa puerta, bajaba la mirada. Había algo en ella que parecía observar desde dentro, no con rencor, sino con costumbre, como si la rutina hubiera quedado pegada a las paredes. Esa noche, colocó la carta sobre un pequeño altar improvisado en la sala. Encendió una vela blanca y la dejó arder hasta el amanecer. No pidió nada, no habló. Solo se sentó en silencio, reconociendo que quizás esa casa seguía ocupada por una presencia que no pedía venganza, sino permiso. Si este relato te tiene atrapado, te invito a compartirlo con alguien que haya vivido algo similar. Tal vez esa persona también necesite entender que no todo lo que continúa lo hace por enojo. A veces lo hace por costumbre. Las semanas siguientes se cargaron de un silencio distinto. No era que las cosas se calmaran. Era como si la casa entera empezara a adaptarse a una presencia que no hablaba, pero seguía ahí. Andrea notó que, al pasar por la lavandería, el aire parecía más espeso. El piso crujía de forma diferente. La lámpara colgante del pasillo trasero comenzó a titilar todas las madrugadas a la misma hora, 3:01. Cambiaron el foco, cambiaron el interruptor, llamaron a un electricista. Nada cambió. El perro de la familia, un mestizo callejero que siempre había dormido junto a la puerta del patio, comenzó a comportarse de forma extraña. Al caer la noche, se negaba a cruzar la línea que daba al fondo. Se quedaba quieto, con las patas tensas,
mirando hacia el cuarto cerrado. En una ocasión, se orinó del miedo al escuchar un sonido que los humanos no percibieron. Gerardo, todavía intentando negar lo evidente, le atribuyó el comportamiento a manías de perro viejo. Una madrugada, Andrea volvió a soñar con Rosa. Esta vez no estaba en el cuarto, sino en la cocina, agachada, limpiando el piso con un balde metálico al lado, frotando con un trapo blanco, con movimientos lentos y cansados. No alzaba la vista, pero repetía una frase con voz apenas audible: «Ya la ve todo. Solo falta que me dejen ir». Al despertar, Andrea fue directo a la cocina. En el suelo, bajo la mesa, encontró una marca circular de humedad. El trapo que había tirado la noche anterior al cesto de ropa estaba doblado en el escurridor. Nadie más se había levantado, nadie más se había acercado. Al mediodía, mientras limpiaba el armario de la lavandería, encontró una caja de cartón vieja, cerrada con cinta. Dentro había objetos olvidados, fotografías en blanco y negro, una medalla religiosa oxidada, un cepillo con cabellos largos y al fondo otra carta, esta vez escrita con más prisa. Era más corta. Rosa escribía que su cuerpo no aguantaba más, que se sentía inútil por no poder continuar con su trabajo, que le daba vergüenza dejar las cosas incompletas. Pedía que la perdonaran y terminaba con una frase que hizo que Andrea se quedara sin aliento: «Si no puedo irme, seguiré haciendo lo que me toca». Andrea se sentó en el suelo con la carta en las manos, temblando. Entendió que lo que fuera que seguía ocurriendo no estaba ahí para asustar. No buscaba venganza. Era una rutina, una espera, una costumbre que nadie había roto. Esa noche dejó encendida la luz del pasillo y colocó flores frescas frente al cuarto del fondo. Nadie le enseñó a Rosa cómo descansar. Y quizás, pensó, alguien tenía que empezar por reconocerlo. ¿Estás viendo este video de noche? Entonces, haz algo por tu tranquilidad. Prende una luz, revisa si todo está en su sitio y dime en los comentarios si alguna vez sentiste que no estabas solo. A veces, el silencio guarda más movimiento del que creemos. A medida que los días pasaban, el comportamiento de la casa se volvía más específico. No se trataba ya de simples repeticiones. Había patrones. Las luces de la lavandería se encendían y apagaban solas exactamente a la misma hora cada madrugada. La lámpara del corredor trasero parpadeaba durante exactamente 12 segundos y luego quedaba encendida, como si alguien verificara que todo estuviera en orden. Gerardo, que seguía buscando explicaciones técnicas, decidió desconectar la lámpara del disyuntor principal, pero al hacerlo, notó que los cables que llevaban al cuarto estaban quemados desde dentro. No derretidos, no rotos por desgaste, quemados por dentro de la funda, como si algo los hubiera corroído desde su núcleo. Llamaron a un electricista. El hombre revisó todo y al salir solo dijo: «No sé cómo explicarlo. Es como si alguien hubiera dejado un cortocircuito dentro de las paredes, pero sin haber tocado nada». Esa misma noche, Andrea escuchó nuevamente el sonido de pasos arrastrados, esta vez con más claridad. El sonido partía desde la lavandería, cruzaba el patio y se detenía justo frente a la puerta trasera de la cocina. Ella no se levantó, se quedó en la cama, con la respiración contenida, hasta que el silencio regresó. Al día siguiente, encontró la alfombra de la entrada húmeda. Nadie más había salido durante la noche, nadie más había oído nada. Fue entonces cuando doña Inés, después de días observando en silencio, decidió intervenir. Sentó a Andrea en el comedor, le tomó la mano con firmeza y le dijo: «Yo hablé con Rosa una vez. Fue una tarde que la vi llorando mientras lavaba las sábanas. Me acerqué y me dijo que quería irse, que su hermana la necesitaba, que ya no podía más.
Pero tu mamá, la antigua dueña, le pidió que se quedara. Le prometió un ventilador. Le dijo que le mejoraría el cuarto, pero nunca cumplió. Y Rosa se quedó callada. Andrea sintió que algo dentro de ella se quebraba. Su madre nunca fue cruel, pero sí fue una mujer práctica, que no acostumbraba a detenerse a escuchar demasiado. Tal vez sin querer había encadenado a Rosa con promesas vacías. Tal vez, pensó Andrea, Rosa se murió esperando que alguien cumpliera lo prometido. Esa noche colocó un vaso de agua y una vela encendida sobre la mesa del cuarto del fondo. No pidió nada, no dijo nada. Solo dejó ahí una nota escrita con su puño y letra. Gracias por todo, Rosa. Puedes descansar cuando quieras. La vela se apagó sola al amanecer, pero esta vez no hubo sobresalto. Solo un leve suspiro en la sala, como si una ventana se hubiera cerrado suavemente sin viento. ¿Conoces a alguien que aún sueña con una persona que ya falleció? Etiquétalo o compártele este video. Porque a veces el alma solo necesita saber que no está obligada a quedarse. Durante 3 noches consecutivas, Andrea despertó exactamente a las 3:03 de la madrugada. No por ruidos, sino por una sensación, como si algo o alguien la estuviera observando desde la puerta del cuarto. No abría los ojos de inmediato. Se quedaba quieta, con el corazón latiendo fuerte, segura de que si miraba, lo vería. Pero al final, nunca se atrevía. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda espiritual. Doña Inés, convencida de que la presencia necesitaba algo más que reconocimiento, contactó a una mujer llamada Doña Aurora, una curandera de San Juan de los Lagos, conocida por haber ayudado en casas donde las cosas no se iban. Era una mujer de rostro sereno, ojos atentos y pasos firmes. Llegó con una pequeña maleta, un ramo de ruda fresca y un cuenco de barro. Al entrar a la casa, no hizo preguntas. Caminó directo hasta el fondo. Se detuvo frente al cuarto cerrado y sin pedir permiso, empujó la puerta. El aire adentro seguía frío. El mismo olor, jabón viejo, humedad contenida y algo más. Algo difícil de describir. Doña Aurora encendió una vela, roció agua bendita en los marcos de la puerta y comenzó a rezar en voz baja. Durante los primeros minutos, su voz fue firme, pero al llegar al tercer rezo, se detuvo. Sus ojos se clavaron en el rincón donde estaba la cama. Permaneció inmóvil por unos segundos y luego dijo: «Ella está aquí, escuchándome. No quiere salir. Dice que el trabajo no ha terminado». Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gerardo, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se acercó a Doña Aurora y le preguntó qué podían hacer. La respuesta fue simple pero demoledora. No se trata de lo que hagan ustedes. Se trata de lo que alguien no hizo cuando debía. Ella no recibió permiso para irse, y hasta que alguien lo diga, se quedará. Esa noche Andrea se quedó despierta, no por miedo, sino por respeto. Se sentó frente al altar improvisado, leyó en voz baja las cartas de Rosa, y con cada línea sentía que entendía un poco más. No era una aparición que venía a asustar, era una rutina que jamás fue interrumpida, una costumbre tan arraigada que ni la muerte supo cómo romperla. A las 3:00 en punto, la luz de la lavandería parpadeó una vez más. Esta vez, Andrea no se levantó. Cerró los ojos y susurró: «Ya no tienes que seguir». En ese instante, la vela sobre la mesa se extinguió. No con violencia, sino como si alguien hubiera soplado con suavidad, agradecida. Haz una pausa, respira hondo y mira a tu alrededor. ¿Hay algo en tu casa que se repite sin explicación? Déjalo en los comentarios. A veces lo que ignoramos solo está esperando una señal para detenerse. Pasaron algunos días sin sobresaltos. Andrea pensó, por un momento, que la calma había vuelto. Las luces ya no titilaban,
Los trapos permanecían donde los dejaba y el aire en la casa parecía más ligero. Pero Gerardo, impulsado por la necesidad de cerrar definitivamente ese ciclo, tomó la decisión de remodelar la lavandería. Quería ampliar el espacio y, tal vez sin decirlo en voz alta, borrar cualquier rastro del cuarto de Rosa. Comenzó el trabajo una mañana de domingo. Quitó estanterías viejas, desmontó la puerta y empezó a golpear el muro que separaba la lavandería del pequeño cuarto. Tras los primeros impactos, escuchó un sonido hueco. Golpeó otra vez y notó que una parte de la pared no estaba completamente sólida. Picó con cuidado y detrás del revestimiento apareció una cavidad. Dentro, una pequeña caja de madera envuelta en tela. Andrea, que lo observaba desde la entrada, se acercó sin decir una palabra. Gerardo la abrió con manos temblorosas. En su interior encontraron un broche metálico con forma de flor, un peine con dientes desgastados, un trozo de jabón ya sin marca y una fotografía en blanco y negro, plastificada. La imagen mostraba a una mujer morena, de mirada seria, sentada en una silla sencilla frente a una pared vacía. En el reverso de la foto, con tinta azul ya desvanecida, podía leerse Rosa Jiménez, 1961-199. El último número estaba incompleto, como si nunca hubiera sido terminado. Andrea se quedó mirando la imagen por largos minutos. Era ella, la misma mujer de sus sueños, la misma figura sentada en la cama, en silencio, con los ojos tristes. No dijeron nada durante el resto del día. Dejaron la caja sobre la mesa del comedor, como si fuera una visita. Esa noche, Andrea volvió a soñar, pero esta vez Rosa no estaba limpiando. No estaba en la cocina ni en el cuarto. Estaba afuera, en el patio, parada junto a la puerta abierta, y sonreía. Una sonrisa tenue, cansada, pero distinta, como si por fin algo se hubiera completado. Al despertar, Andrea fue directo al altar. Encendió una vela, colocó la fotografía de Rosa al lado del vaso de agua y escribió en un papel: «Gracias por todo. Ya terminaste». Lo dejó allí, en silencio. La vela se apagó por sí sola al amanecer, pero no hubo sobresalto, ni olor a jabón, ni marcas de humedad. Solo una paz que la casa no había sentido en mucho tiempo. Haz una cosa ahora. Si esta historia te tocó, guarda este video para escucharlo otra vez cuando estés solo. Hay relatos que se entienden mejor cuando el mundo está en silencio, y este es uno de ellos. A los pocos días, Andrea y Gerardo comenzaron a preparar la mudanza. Una oportunidad laboral llevó a la pareja a considerar dejar Guadalajara y comenzar de nuevo en otra ciudad. La casa, con todo lo vivido, les dejaba una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Aunque la presencia de Rosa parecía haberse desvanecido, Andrea sentía que algo todavía quedaba pendiente. El día antes de entregar las llaves, hicieron una última limpieza general. Andrea entró al cuarto del fondo por última vez. El espacio ya estaba vacío, sin cama, sin mesita, sin cortinas. Sin embargo, el aire seguía teniendo esa temperatura distinta, casi fuera del clima habitual. Encendió una vela sobre el suelo y colocó una flor blanca en el centro del cuarto. Junto a la vela dejó el mismo papel que había escrito días antes, con una pequeña adición: «Puedes irte cuando lo decidas. Nadie va a olvidarte». Al anochecer, dejaron el cuarto abierto. No hubo luces que parpadearan, ni ruidos extraños, ni trapos doblados. Solo el silencio. Uno que por fin parecía ser paz. La casa fue vendida rápidamente a una pareja joven, sin hijos, que buscaba un lugar tranquilo para comenzar. Andrea no mencionó nada sobre lo ocurrido. No por vergüenza, sino por respeto. Como si esa historia no le perteneciera del todo. Antes de irse, ella y Gerardo pasaron por el panteón local y llevaron flores al sitio donde, según doña Inés, había sido enterrada Rosa.
El nombre estaba grabado en una lápida modesta, rodeada de tierra seca y sin adornos. Andrea colocó la misma fotografía plastificada sobre la tumba, junto a un rosario de madera. Se arrodilló, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Perdón por no haber escuchado antes». Las semanas pasaron. Ya instalados en su nuevo hogar, comenzaron a adaptarse a la rutina. Una noche, Andrea recibió un correo electrónico con un asunto simple, sobre la casa. Era de la nueva propietaria. El mensaje era respetuoso, pero inquietante. Decía que no quería incomodar, pero que necesitaba preguntar algo. ¿Alguien murió en la casa? Porque todas las noches escuchamos pasos en el patio trasero, y el trapo que dejamos seco en la cocina amanece mojado y perfectamente doblado. Andrea no respondió de inmediato. Cerró la computadora, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Todo estaba en silencio, pero por un segundo juraría que el aire olía vagamente a jabón en barra. A la mañana siguiente, tomó la foto digitalizada de Rosa y la guardó en una carpeta con nombre nuevo: Servicio cumplido. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia se quedó contigo. Haz lo siguiente: envía este video a una persona que siempre trabaja en silencio, que nunca pide nada. Quizás también necesite escuchar que lo que hace es suficiente. Un año después, Andrea regresó a Guadalajara por motivos laborales. No planeaba acercarse a la antigua casa, pero algo la impulsó a pasar por esa calle. Era una tarde nublada, el tráfico era poco y el clima cálido. Se estacionó frente al portón verde, que ya no tenía el mismo brillo. Habían pintado la fachada de un tono crema y cambiado la reja, pero la forma de la casa seguía igual. El pasillo lateral, el árbol seco del patio, las tejas antiguas del techo, todo estaba en su sitio. La nueva propietaria, una mujer amable de unos 30 años llamada Mariana, la reconoció por una fotografía antigua que Andrea había dejado junto a la documentación de venta. La invitó a pasar sin dudarlo. Andrea cruzó la puerta con una mezcla de respeto y nostalgia. Caminó lentamente por la sala, acarició el marco de una de las puertas y luego pidió permiso para ir hasta el patio trasero. Lo que encontró fue un espacio diferente. Habían ampliado la lavandería. El cuarto del fondo ya no existía como tal. Ahora era parte de una sola habitación más grande, luminosa y funcional. Sin embargo, en la esquina más discreta del nuevo espacio, había algo inesperado: un pequeño altar. Sobre él, una flor blanca en un vaso de vidrio, una vela encendida y una hoja escrita a mano, pegada con cinta al azulejo. Andrea se acercó y leyó en silencio: «Gracias por seguir cuidando la casa. Puedes irte cuando quieras». Mariana, al verla observando, se acercó y dijo con voz tranquila: «A veces todavía escuchamos pasos. A veces sentimos que alguien se levanta más temprano que nosotros y limpia un poco. Pero ya no nos asusta. Sentimos que se está despidiendo». Andrea sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. No respondió. Solo recorrió con la vista cada rincón. Allí donde antes estuvo el catre de Rosa, ahora había una lavadora moderna. El olor a humedad ya no estaba, pero por un segundo sintió el mismo aroma tenue a trapo limpio y jabón en piedra. En la salida miró una vez más hacia la que fue la puerta del cuarto. Aunque ya no existía, Andrea jura que por un instante vio sobre la superficie de una mesa blanca un trapo perfectamente doblado. Ningún viento, ninguna sombra, solo la certeza de que, quizás, por fin, Rosa había terminado. Subió a su auto, respiró hondo y encendió el motor. Mientras avanzaba por la avenida, pensó en todas las veces que algo continúa simplemente porque nadie se atreve a decir: «Ya no es necesario». Y tal vez pensó: el peor olvido no es después de la muerte, sino haber pasado por la vida entera sin escuchar nunca. Gracias. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la olvides. Guarda este video,
Compártelo con quien merece ser visto. Y recuerda, algunas almas no necesitan descanso, solo reconocimiento.